El alba sobre la estepa patagónica, en el remoto regimiento condorandino, era siempre de una frialdad excepcional. Una oscuridad azulada envolvía la plaza de armas antes del amanecer, y el rocío de la noche se había congelado como escarcha sobre los techos de las barracas y las alambradas. En esa quietud, donde todo en la base parecía suspendido en el tiempo, un estruendo que sacudió la tierra rompió el silencio. Un sonido de hélices, rasgando el cielo, resonó desde las laderas de las montañas y se extendió por todo el regimiento. Los soldados que hacían guardia en el puesto de control levantaron la vista, alarmados. En la penumbra, una enorme silueta negra tomó forma. Era un Bell 412, un helicóptero de transporte y asalto del ejército argentino. Pero no era uno cualquiera. En el fuselaje, 3 estrellas plateadas brillaban con autoridad. Era la nave de comando de un comandante de cuerpo de ejército. ¿Qué carajo? ¿El general comandante a esta hora? ¿Un ejercicio sin previo aviso? ¿O es una situación real? Murmuraban entre ellos. El oficial de servicio y los suboficiales salieron corriendo de las barracas, tropezando en la oscuridad. En sus rostros se dibujaba una mezcla de confusión y pánico. Una visita no anunciada del comandante del cuerpo era un evento cataclísmico, capaz de poner de cabeza a toda la guarnición. Para los oficiales al mando, era el equivalente a una sentencia de muerte. El helicóptero descendió suavemente en el centro de la plaza de armas, levantando un vendaval que esparció polvo y tierra, ensuciando los uniformes de los soldados. Unos segundos después, la puerta se abrió y un hombre emergió de la oscuridad. Las 3 estrellas de teniente general en sus sombreras brillaban con un destello gélido bajo la tenue luz del alba. Era Alejandro Vidal, comandante del tercer cuerpo de ejército. Su rostro era una máscara de furia contenida, como un volcán a punto de estallar. Su mirada, afilada como un bisturí, parecía atravesar el corazón de cada hombre formado en la plaza. Bajó por la escalerilla y, sin la menor vacilación, caminó directamente hacia el edificio del comando. Detrás de él, una escolta de la policía militar lo seguía como sombras armadas. A esa misma hora, en su habitación, el capitán Damián Ferraro, jefe de la tercera compañía, sonreía con satisfacción. La noche anterior, creía haber aplastado por completo a la sargento primero Sofía Rojas, esa espina clavada en su costado. Esa suboficial que, con su ridículo apego al espíritu militar, se había atrevido a desafiarlo. Verla ser evacuada en una camilla, fingiendo una enfermedad después de su entrenamiento, lo había llenado de una sensación de triunfo. Las mujeres militares, al final, no son más que seres débiles, se repetía a sí mismo mientras se disponía a disfrutar de un sueño reparador. En ese momento, la puerta de su cuarto se abrió con violencia. Ferraro. ¿Qué está haciendo? Forme en la plaza de armas ahora mismo. Era la voz urgente y pálida del jefe del regimiento. El capitán Ferraro se levantó, con una expresión de fastidio. ¿Qué sucede, mi coronel? A esta hora del... El general comandante del cuerpo está aquí. Muévase. El comandante del cuerpo. La mente de Ferraro se quedó en blanco. Un presentimiento funesto le recorrió cada fibra del cuerpo. Se vistió a toda prisa, tropezando con sus propios borceguíes, y corrió hacia la plaza de armas. Allí, todos los oficiales y suboficiales del regimiento ya estaban formados, con rostros petrificados por el miedo. Y frente a ellos, como un juez del infierno, se erguía el teniente general Alejandro Vidal. La mirada de Vidal barrió las filas y se clavó, con una precisión aterradora, directamente en el capitán Damián Ferraro. En el instante en que sus ojos se encontraron, Ferraro sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Capitán Damián Ferraro, jefe de la tercera compañía, la voz del general, fría como el hielo patagónico, retumbó en la plaza. Sí, mi general. Capitán Ferraro, a sus órdenes. Ferraro intentó un saludo reglamentario, pero su voz tembló como la de una cabra. El general Vidal caminó lentamente hacia él. Con cada paso, el corazón de Ferraro parecía golpear contra el suelo,
hundiéndose más y más. Finalmente, se detuvo justo frente a él y lo observó en silencio. Ese breve instante de quietud se sintió más largo que 1000 años. Ahora, va a empezar a contarme, detalle por detalle, qué fue lo que le hizo a mi hija. Hija. El mundo de Ferraro se hizo añicos. La imagen de la sargento primero Sofía Rojas, siendo evacuada en medio del dolor la noche anterior, apareció en su mente. Y sobre ese rostro, se superpuso la cara del comandante del cuerpo de ejército, el juez infernal con 3 estrellas en los hombros. En ese preciso momento, Damián Ferraro comprendió. Comprendió que no se había metido con una simple suboficial. Había destruido lo más preciado en el mundo del hombre más poderoso del ejército argentino en el terreno. El estruendo del helicóptero que había desgarrado el cielo del amanecer no era más que el eco del grito desesperado de una mujer, la furia de un padre y el preludio de un largo y devastador juicio que estaba a punto de comenzar. Sofía Rojas parecía haber nacido para ser soldado. Desde niña, su patio de juego fue la plaza de armas del regimiento donde su padre estaba destinado, y sus juguetes, la vieja mochila de combate de él. La vida militar, vista a través de los hombros de su padre, un oficial del ejército argentino, era para ella una fuente de absoluta fascinación. La precisión de los movimientos, el espíritu de sacrificio, y por encima de todo, el honor de defender la patria. Creció viendo brillar las estrellas en las insignias de su padre, soñando con que algún día ella también sería una de esas estrellas que iluminaban y protegían a su nación. Su padre, aunque orgulloso del sueño de su hija, era quien más se preocupaba. Conocía de primera mano la dureza y los sacrificios del camino que había elegido. El pensamiento de las barreras invisibles y los prejuicios que ella enfrentaría como mujer en un mundo predominantemente masculino le pesaba en el corazón. Sofía, ¿estás segura de esto? Papá cree que serías igual de feliz si eligieras otro camino, le preguntó con cautela el día que ella llegó a casa con la carta de aceptación del Colegio Militar de la Nación. En ese entonces, él era coronel, un oficial de campo cuya reputación y habilidad eran ampliamente reconocidas. Sofía respondió sin dudar un instante. Papá, quiero ser soldado. No porque sea tu hija, sino porque quiero demostrar mi valía por mí misma. Seguir tus pasos es un honor para mí. En la firmeza de la mirada de su hija, él vio un reflejo de su propia juventud. Comprendiendo que no podía disuadirla, decidió respetar su elección. Sofía se graduó del colegio militar con honores, pero para sorpresa de todos, en lugar de seguir la carrera de oficial, eligió convertirse en suboficial. Quiero ser suboficial para estar cerca de los soldados, para respirar el mismo aire y sudar junto a ellos. Los soldados son la raíz del ejército, y he aprendido que la misión de un suboficial es fortalecer esas raíces, explicó con una convicción inquebrantable. Su decisión fue radical. Era casi inaudito que una egresada de la élite del colegio militar optara por ser suboficial. Pero ella se mantuvo firme en su convicción. Después de completar el riguroso curso de la Escuela de Suboficiales del Ejército, renació como la cabo Sofía Rojas. Con el tiempo, su padre ascendió a general y finalmente alcanzó el puesto de comandante de cuerpo de ejército. El teniente general Alejandro Vidal, una de las figuras más poderosas y respetadas del ejército argentino. Su nombre era conocido en todas las guarniciones del país. Sin embargo, extrañamente, casi nadie sabía que su hija servía como suboficial en servicio activo. Esto se debía a una petición expresa de Sofía. Papá, no quiero que tu influencia se mencione cada vez que me ascienden o me trasladan. Quiero ser evaluada como la sargento primero Rojas, no como la hija del general Vidal. Quiero construir mi carrera únicamente con mi capacidad y mi esfuerzo. Por favor, asegúrate de que ninguna información sobre mi familia llegue a mis destinos. La petición de su hija le dolió, pero también lo llenó de orgullo. En un mundo donde muchos buscaban atajos y usaban sus conexiones para conseguir puestos cómodos, su hija elegía voluntariamente el camino más difícil. Respetó su deseo y usó su influencia discretamente en el departamento de personal para que la información familiar de Sofía, especialmente la identidad de su padre,
se mantuviera en la más estricta confidencialidad. Así, la sargento primero Sofía Rojas forjó su carrera basándose únicamente en su mérito. Siempre obtenía la calificación de soldado de primera en las pruebas físicas, y en los ejercicios tácticos demostraba una resistencia y una comprensión estratégica que superaban a muchos de sus colegas masculinos. Para los soldados, era una hermana mayor y una líder exigente, para sus compañeros suboficiales, la camarada más confiable. Su espíritu militar era tan duro como el acero, y su lealtad a la patria, incuestionable. Le apodaban la Sargento de Acero. Cuando recibió su nuevo destino, el Regimiento de Infantería Mecanizado, Cóndor Andino, en la Patagonia, se sintió emocionada. El lugar más duro y exigente, un puesto de avanzada en el sur profundo. Era allí, pensaba, donde su espíritu militar podría arder con más fuerza. No sabía que en ese lugar desolado la esperaba un encuentro fatídico que haría añicos su voluntad de acero. No sabía que esa amarga experiencia la obligaría, finalmente, a invocar el nombre que tanto se había esforzado por ocultar. Desde la caja de un camión militar que se dirigía al regimiento, la sargento primero Sofía Rojas sintió el viento helado de la Patagonia en su rostro y reafirmó su determinación. El paisaje de estepa infinita y caminos sinuosos que pasaban por la ventana parecía presagiar que su nueva etapa no sería fácil. Pero su corazón ardía de anticipación. Esta es la verdadera tierra de los soldados, pensó, sintiendo una oleada de adrenalina. Al llegar a la base, se presentó ante el jefe del regimiento, un coronel de mediana edad con una apariencia afable. Sargento Rojas, su reputación la precede. Bienvenida a nuestro regimiento. La tercera compañía, en particular, necesita una suboficial tan competente como usted. Gracias, mi coronel. Cumpliré mi misión con el mayor empeño. Tras la breve reunión, se dirigió a la tercera compañía. Al pararse frente a la barraca, un olor a sudor y polvo emanaba del edificio, viejo pero bien mantenido. A Sofía no le disgustó, le pareció el perfume adecuado para un soldado. Cuando abrió la puerta de la oficina de la compañía, todas las miradas se volvieron hacia ella. Subordinación y valor. Sargento primero Sofía Rojas, presentándome a mi nuevo destino en la tercera compañía. A sus órdenes. Su voz, clara y potente, pareció sorprender a los soldados y suboficiales presentes. Inmediatamente, el sargento ayudante Morales, el suboficial de mayor antigüedad, se levantó para recibirla. Sargento, bienvenida. El viaje hasta acá es largo y duro. Soy el sargento Morales. Es un gusto, mi sargento. Espero aprender mucho de usted. Sofía lo saludó con un respeto impecable. A Morales le gustó su actitud decidida y le sonrió con aprobación. Los demás suboficiales y soldados también la miraban con una mezcla de curiosidad y bienvenida. En ese momento, la puerta de la oficina del jefe de compañía se abrió y un hombre salió. Medía más de 1,80 m, de complexión robusta y mirada afilada. Era el capitán Damián Ferraro. Me presento, mi capitán. Sargento primero Sofía Rojas, a su nuevo destino. Sofía ejecutó el saludo más perfecto que pudo. Sin embargo, el capitán Ferraro apenas acusó recibo de su saludo, mirándola de arriba abajo con desdén. Su mirada no contenía bienvenida, sino una extraña mezcla de recelo y una sutil burla. Así que usted es la sargento Rojas. Parece más delicada de lo que decían. Sus primeras palabras no fueron ni un elogio ni una bienvenida. Era un comentario cargado, menospreciándola abiertamente por ser mujer. Sofía sintió una punzada de molestia, pero siendo su primer día, mantuvo la compostura. Mi capitán, creo que un soldado se define por su espíritu y su capacidad física, no por su apariencia. Ah, una filósofa, dijo Ferraro con una risita. Mire, sargento, esto es la Patagonia. Es un lugar jodido para que una mujer aguante. No me venga con discursos sobre el espíritu militar para después terminar llorando a los pocos días. El ambiente en la oficina se heló.
El sargento Morales, notando la tensión, se acercó al capitán. Mi capitán, es el primer día de la sargento, no sea tan duro. Me han dicho que es una profesional excelente. Excelente o no, eso lo voy a comprobar yo mismo. Ferraro se dirigió a Sofía con un gesto de la barbilla. Esta tarde tenemos una marcha forzada de 20 kilómetros con equipo completo. Participe, sin excepciones. Quiero ver de qué está hecha. Una marcha forzada de 20 kilómetros no era un procedimiento estándar para un suboficial en su primer día. Era una clara demostración de poder, una prueba para intimidarla. Sofía entendió su intención, pero no retrocedió un centímetro. Al contrario, su mirada se encendió con determinación. Entendido, mi capitán. No hay problema. Su respuesta segura pareció intrigar a Ferraro. La examinó una vez más antes de darse la vuelta y encerrarse en su oficina sin decir nada más. Cuando el capitán desapareció, Morales se acercó a Sofía con rostro preocupado. Sargento, ¿está segura? Nuestro jefe de compañía es. Digamos que es más que estricto. Tiene un lado bastante jodido, especialmente un prejuicio muy marcado contra las mujeres militares. No se preocupe, mi sargento. Es parte del trabajo de un soldado. De hecho, lo veo como una buena oportunidad para demostrar lo que valgo. Respondió con confianza. Su voluntad de acero acababa de entrar en un nuevo crisol. Estaba convencida de que el fuego de ese lugar solo la haría más fuerte. Esa tarde, la sargento primero Sofía Rojas se cargó una mochila de más de 20 kilos y corrió junto al resto de la compañía. Ni una sola vez se quedó atrás. De hecho, lideró el grupo de cabeza junto a los soldados más fuertes y fue la primera en cruzar la línea de meta. Mientras los demás soldados jadeaban en busca de aire, ella permanecía de pie, con la postura intacta. Observándola desde lejos, el rostro del capitán Damián Ferraro se endureció. Lejos de reconocer su habilidad, lo interpretó como un desafío directo a su autoridad. En sus ojos, Sofía Rojas ya no era simplemente una suboficial. Se había convertido en una espina que debía arrancar de raíz. El nuevo comienzo en el regimiento condorandino estaba marcando, sin que nadie lo supiera, el inicio de una guerra invisible. La excepcional capacidad de la sargento primero Sofía Rojas se hizo evidente desde el principio. Durante las prácticas de tiro, corregía personalmente la postura de los soldados, y en las tareas de fortificación, era la primera en tomar una pala y empezar a trabajar. En las discusiones de táctica, su análisis agudo a menudo señalaba aspectos que incluso el capitán Ferraro había pasado por alto. Los soldados no tardaron en respetarla y seguirla. La llamaban Sophie o la Sargento de Hierro, convirtiéndose en el verdadero pilar moral de la compañía. Sus compañeros suboficiales también estaban asombrados por su profesionalismo y dedicación. Che, esta piba es increíble. ¿Cómo puede una mujer ser tan dura? No es dura, es fuerte. Es una verdadera soldado. Todos la reconocían, excepto una persona, el capitán Damián Ferraro. Cuanto más brillaba la competencia de Sofía, más sentía el que su propia posición se veía amenazada. Era un hombre profundamente arraigado en un elitismo por su formación de oficial y en una visión machista del mundo. Para él, todo en la unidad debía girar en torno a su figura como jefe, y todos los soldados debían venerarlo solo a él. Pero ahora, una suboficial había aparecido y estaba alterando ese orden. Sus celos y su inseguridad comenzaron a manifestarse de formas cada vez más viles. Un día, durante la presentación del plan táctico para un ejercicio de la compañía, Sofía desplegó los mapas que había preparado durante toda la noche y comenzó su exposición. Por lo tanto, la primera sección maniobrará por el flanco a lo largo de la cresta A, mientras que la segunda sección proporcionará fuego de apoyo desde la cota B. Este es el enfoque más eficiente. El punto de emboscada enemigo más probable es. Cuando terminó, un oficial de una unidad superior que asistía como evaluador comentó con admiración: Sargento Rojas, su análisis es muy agudo. Es un plan casi perfecto.
Justo cuando Sofía inclinaba la cabeza en señal de agradecimiento, Ferraro intervino, arrojando un balde de agua fría. Perfecto. No me hagan reír. El campo de batalla no funciona como una cuenta de escritorio. Se levantó y golpeó bruscamente el mapa con el dedo. Sargento, usted piensa de una manera demasiado teórica. ¿Será porque es mujer? Se nota que le falta experiencia real, le falta imaginación. ¿Acaso los enemigos son tan estúpidos como para estar esperándonos justo donde usted supone? Era una crítica malintencionada y sin fundamento. Su único propósito era menospreciar su trabajo y humillarla públicamente. Los otros oficiales presentes se sintieron incómodos, pero nadie se atrevió a contradecir al jefe de la compañía. Sofía respondió con calma. Mi capitán, por supuesto que existen variables. Pero creo que el deber de un líder es planificar considerando todas las posibilidades para crear el mejor plan posible. Si usted tiene una alternativa mejor, por favor, expóngala. La escucharé y la corregiré. Su actitud, respetuosa pero firme, desfiguró el rostro de Ferraro. No podía presentar una alternativa viable, porque en realidad, el plan de Sofía era superior al que él mismo había concebido. Finalmente, salió del paso con una excusa pobre. Mis ideas no son para discutirlas ahora. Por ahora, proceda con su plan. Si algo sale mal, la responsabilidad será enteramente suya. Ese fue el comienzo. Ferraro comenzó a socavar a Sofía en cada oportunidad. Ignoraba sus opiniones en público o hacía comentarios humillantes como, ¿qué va a saber una mujer? Además, le asignaba una cantidad desproporcionada de trabajo. Un fin de semana, mientras todos los soldados descansaban, Ferraro llamó a Sofía. Sargento, el inventario del depósito de la compañía es un desastre. Quiero que lo reorganice todo y cree una nueva lista antes de que termine el día. Y que quede impecable, sin una mota de polvo. Reorganizar cientos de equipos de combate sola en un día era una tarea físicamente imposible. Era una orden injusta y abusiva. Mi capitán, me será imposible terminar esto sola hoy. ¿Puedo pedir ayuda a los soldados? No. Esta es una orden especial para usted. Los demás están descansando, no los moleste. Usted que tanto habla de espíritu militar, demuéstrelo ahora. La dejó con una sonrisa burlona. Sofía apretó los labios. Se sentía humillada y furiosa, pero sabía que si retrocedía, su acoso solo empeoraría. Se dirigió en silencio al depósito. Esa noche, hasta altas horas, estuvo sola, moviendo pesados equipos y limpiando el polvo. Le dolían los brazos y la espalda como si fueran a romperse, pero apretó los dientes. Tengo que soportarlo. Soy un soldado. Esto no era simplemente una tarea, era una batalla invisible contra la voluntad de Ferraro de quebrarla. Y en esa batalla, estaban apareciendo las primeras grietas. En su cuerpo y en su mente. El acoso del capitán Ferraro se volvió cada vez más sutil y perverso. Adoptó una estrategia para aislarla físicamente, construyendo un muro invisible entre ella y el resto de la compañía. Empezó a excluirla deliberadamente de las reuniones de suboficiales. Cuando se discutían planes de entrenamiento importantes o asuntos operativos, la despedía con frases como, «Sargento, puede retirarse. Esto es algo que discutiremos entre los hombres». A pesar de ser una de las suboficiales clave de la compañía, comenzó a ser marginada de la información esencial. La presión también se extendió a los soldados. Aquellos que se mostraban cercanos a Sofía sufrían represalias. Un día, un soldado se le acercó sonriendo. «Mi sargento, gracias a la corrección de postura que me dio ayer, hoy logré una puntuación perfecta en tiro». «Muchas gracias». Ferraro, que observaba la escena desde lejos, lo llamó de inmediato. «Soldado Ramírez, parece que últimamente le falta disciplina. ¿Tiene tiempo para charlas inútiles? Esta noche, hará 2 horas extra de guardia. Usted solo». «Pero, mi capitán».
Sin peros. Un soldado obedece órdenes y punto. Después de que incidentes como este se repitieran varias veces, los soldados dejaron de acercarse a Sofía con la misma familiaridad. La respetaban y la admiraban, pero bajo la atenta mirada del capitán, socializar con ella significaba buscarse problemas. Cuando se cruzaban con ella, bajaban la cabeza con una mirada de disculpa y pena. En poco tiempo, Sofía se convirtió en una isla dentro de la compañía. Sentía las miradas que le evitaban en los pasillos. Aquellos camaradas con los que había sudado y reído ahora estaban separados de ella por un muro invisible pero sólido. Lo más humillante ocurrió durante un asado de la compañía. Se suponía que era para fomentar la camaradería, pero para Sofía fue otro lugar de tortura. Ferraro la hizo sentar a su lado a propósito. A ver, nuestra sargento Rojas, con tanto espíritu militar, seguro que aguanta bien el alcohol, ¿no? Este vaso lo sirvo yo, no lo va a rechazar, ¿verdad? Deliberadamente le sirvió un vaso grande lleno de Fernet con coca, sabiendo perfectamente que ella no bebía mucho. Era un acto de malicia pura. Cuando ella dudó, él alzó la voz. Rechazar una bebida que le ofrece un superior. ¿No sabe que eso es una falta grave? ¿O se está haciendo la delicada por ser mujer? Todas las miradas se centraron en ella. Rechazarlo significaría arruinar el ambiente y ser etiquetada, una vez más, como la mujer problemática. Sofía cerró los ojos y bebió el trago de un solo golpe. Sintió un ardor que le quemaba el estómago. Así me gusta. Bebe bien, sargento. Otro más. El acoso de Ferraro continuó sin tregua. Mientras hablaba amigablemente con los otros suboficiales, con Sofía mantenía una actitud autoritaria. El ambiente que la había creado impedía que nadie se atreviera a hablarle o a defenderla. En medio del ruidoso y supuestamente alegre asado, ella estaba completamente sola, como si fuera invisible. Esa noche, tambaleándose de vuelta a su habitación, completamente ebria, Sofía se sentó sola en el frío cuarto, por primera vez, lloró. El dolor del aislamiento era peor que cualquier dolor físico. Su sueño de ser reconocida por su propio mérito, sin la sombra de su padre, se estaba haciendo pedazos. El espíritu militar y la camaradería en los que tanto creía se desmoronaban ante un muro invisible de prejuicio. La grieta en su voluntad de acero se hacía cada vez más profunda y ancha. Y a través de esa grieta, un viento helado llamado desesperación comenzaba a filtrarse. En julio, la temporada de lluvias torrenciales llegó a la Patagonia, cubriendo el regimiento condorandino. Durante días, la lluvia incesante convirtió la plaza de armas en un lodazal, y el agotamiento era visible en los rostros de los soldados. En condiciones climáticas como estas, lo normal era reemplazar el entrenamiento de campo por instrucción en interiores o mantenimiento de equipos. Pero el capitán Ferraro era diferente. El mal tiempo es la mejor oportunidad para probar el verdadero temple de un soldado. Esta tarde, toda la compañía realizará un ejercicio de combate individual a campo traviesa. Preparen sus equipos. La orden dejó a los miembros de la compañía pálidos. Un ejercicio de combate bajo ese diluvio era más una tortura que un entrenamiento. El sargento Morales intentó razonar con él. Mi capitán, el tiempo está muy malo. Me preocupa la salud de los soldados y el riesgo de accidentes es alto. Sería mejor esperar a que aclare. Morales, ¿desde cuándo se ha vuelto tan blando? ¿Acaso la guerra espera a que salga el sol? No quiero más objeciones a mis órdenes. La obstinación de Ferraro era inquebrantable. A regañadientes, los soldados se pusieron sus uniformes de combate empapados y se dirigieron al campo de entrenamiento. Sofía no se sentía bien desde hacía varios días. El estrés continuo, el exceso de trabajo y la mala alimentación le habían provocado fiebre baja y mareos, pero no se lo había dicho a nadie. Si se quejaba de estar enferma en una situación así, sabía que Ferraro la acusaría de ser débil, típico de una mujer. Apretó los dientes y soportó el peso de su uniforme mojado, participando en el entrenamiento en silencio. El ejercicio fue brutal,
peor de lo que habían imaginado. La tierra empapada era un fango resbaladizo, y cada vez que se arrastraban, el lodo frío se filtraba en sus uniformes. Cuerpo a tierra, pecho a tierra, reptar bajo fuego simulado. Ferraro los empujaba sin descanso, pero sus ojos estaban fijos en Sofía. Sargento Rojas. ¿Qué es esa postura? El estómago tiene que tocar el suelo. ¿O es que no quiere mojarse? Sargento Rojas. ¿Por qué se mueve tan lento? Ya se le acabó la energía. Esa es toda la resistencia que tiene una mujer militar. Gritaba sus críticas para que todos las oyeran. Incluso cuando ella ejecutaba las maniobras a la perfección, él encontraba alguna falla. Si mostraba el más mínimo signo de agotamiento, se burlaba de ella. Hacia el final del entrenamiento, el cuerpo de Sofía llegó a su límite. Temblaba de frío, empapada por la lluvia, y la cabeza le dolía como si fuera a estallar. Todo le daba vueltas y sentía que las piernas no la sostenían. Al pasar por debajo de una alambrada, cometió un error. Resbaló en el barro y su brazo se rasgó profundamente con el alambre de púas. ¡Ay! Un breve grito se le escapó mientras la manga de su uniforme se teñía de rojo. La herida era más profunda de lo que parecía. Pero Ferraro, en lugar de acercarse, le gritó con voz gélida. ¿Qué está haciendo? Deje de hacer teatro y pase de una vez. Aferrándose al brazo sangrante, logró pasar la alambrada. La última prueba era el combate cuerpo a cuerpo en una trinchera. La trinchera, ahora un pozo de barro, era el escenario. Ferraro sonrió con malicia. Sargento Rojas, ya que tiene tanto espíritu de combate, le concederé el honor de enfrentarse a mí. Frente a toda la compañía, se ofreció como su oponente. No era entrenamiento, era una agresión flagrante disfrazada de ejercicio. Vamos, atáqueme. Veamos qué tan grande es ese espíritu militar. A pesar de su brazo herido y su estado físico deplorable, Sofía apretó los dientes y se enfrentó a él. Pero con su energía agotada, no tenía ninguna posibilidad contra un hombre corpulento como Ferraro. Él la arrojó al lodo sin piedad una y otra vez. Cada vez que intentaba levantarse, él le ponía una zancadilla. Su rostro y su cuerpo quedaron cubiertos de barro. Eso es todo. Este es el famoso espíritu de acero. La agarró del pelo y le hundió la cara en el fango. El barro le impidió respirar y la humillación le hizo brotar lágrimas, pero mezcladas con la lluvia y el lodo, nadie las vio. Los soldados observaban la escena con una mezcla de horror e ira, pero nadie intervino. Ante la violencia sádica de su capitán, todos se convirtieron en cómplices silenciosos. Ese día, en ese campo de entrenamiento bajo la lluvia, el orgullo y el cuerpo de la sargento primero Sofía Rojas fueron pisoteados y hundidos en el barro. El nombre de soldado, que tanto la había sostenido, fue brutalmente profanado. Ya no era la sargento de acero. Era solo un ser humano herido, enfriándose bajo la lluvia. El ejercicio de combate bajo la lluvia terminó, pero las secuelas fueron graves. El cuerpo de la sargento primero Sofía Rojas quedó completamente destrozado. La herida de la alambrada se infectó y se hinchó, y un dolor muscular atroz y escalofríos recorrían todo su cuerpo. Esa noche, ardió en fiebre, gimiendo en su cama. A la mañana siguiente, ni siquiera podía levantarse. Su cuerpo pesaba como plomo y el mundo giraba a su alrededor. Una compañera suboficial que dormía en la litera de al lado se horrorizó al verla. «Sophie, ¿qué te pasa en la cara? Estás ardiendo. Tenés que ir a la enfermería ya». «No, estoy bien. Solo necesito descansar un poco», respondió con dificultad. No quería que el capitán Ferraro la viera enferma. Sabía que la acusaría de nuevo de fingir. Apretando los dientes, se obligó a levantarse y asistir a la formación de la mañana. Pero su estado era evidentemente grave. Pálida, sudando frío, apenas podía mantenerse en pie. Ferraro, al verla, en lugar de preocuparse, se burló.
Miren esa cara. Un poco de entrenamiento duro ayer y parece que se está muriendo. Es un problema de fortaleza mental. Mental. Sofía no tenía fuerzas ni para responder. Apenas terminó la formación, se tambaleó y casi se desploma. Sus compañeros intentaron ayudarla, pero Ferraro gritó. ¿Qué hacen todos? A sus puestos. Sargento Rojas, si tiene tiempo para hacerse la víctima, mejor vaya a limpiar el campo de entrenamiento que ensució ayer. Así, tuvo que arrastrar su cuerpo enfermo de vuelta al campo. Pero su cuerpo ya no podía más. Mientras movía un equipo pesado, perdió el conocimiento y se derrumbó. Sargento Rojas. Los soldados cercanos gritaron y corrieron hacia ella. Estaba inconsciente y su respiración era superficial. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, el sargento Morales ignoró las protestas de Ferraro y gritó. ¿Qué están esperando? Llévenla a la enfermería. Se nos va a morir. Finalmente, Sofía fue llevada a cuestas por los soldados a la enfermería de la compañía. El médico militar, al ver su estado, palideció. Fiebre alta, deshidratación, agotamiento extremo e infección de la herida. Era una emergencia que requería evacuación inmediata a una unidad médica superior, al hospital militar. Esto no es un simple resfriado. ¿Cómo dejaron que llegara a este estado? Hay que trasladarla al hospital ahora mismo. A pesar de la urgencia del médico, Ferraro se mantuvo indiferente. No exagere. Las mujeres siempre hacen un drama cuando se sienten un poco mal. Póngale un suero y déjela descansar, se le pasará. Mi capitán, esto es desobediencia. La vida de la paciente está en peligro. Yo asumo la responsabilidad y ordeno su evacuación. Ante la firmeza del médico, Ferraro accedió a regañadientes. Pero mientras observaba cómo subían a Sofía a la ambulancia, chasqueó la lengua. Al final, consiguió lo que quería. Un show para que la manden a un lugar más cómodo. Debbie. Sofía fue trasladada de urgencia, primero a la unidad médica de la división y luego al Hospital Militar Central en Buenos Aires. Pasó varios días inconsciente. Mientras le realizaban todo tipo de pruebas, su cuerpo seguía mostrando señales alarmantes. No era solo agotamiento e infección. Algo grave estaba sucediendo en su sistema nervioso. Antes de desmayarse, había experimentado entumecimiento en manos y pies y temblores involuntarios. Síntomas que había ignorado, pero que eran la última advertencia de su cuerpo. El estrés físico y mental extremo estaba atacando su cerebro y su sistema nervioso. Cuando recuperó la conciencia días después, miró el techo desconocido de la habitación del hospital, sin saber dónde estaba. Intentó incorporarse, pero sus brazos y piernas no respondían. Su mano derecha temblaba ligeramente y su habla era arrastrada y confusa. Su cuerpo, junto con el espíritu militar que tanto había luchado por proteger, se estaba desmoronando. El acero ya había comenzado a romperse. El tiempo en el Hospital Militar Central fue un infierno. Sofía tuvo que someterse a dolorosas pruebas diarias, resonancias magnéticas, electroencefalogramas, electromiografías. Innumerables máquinas exploraban su cuerpo. A medida que avanzaban las pruebas, el rostro de su médico se ensombrecía. Su estado no mejoraba. Los temblores en su mano se intensificaron y su forma de caminar se volvió torpe. Quería caminar en línea recta, pero su cuerpo se inclinaba hacia un lado. El cuerpo que una vez fue el de una soldado de élite ahora era incapaz de realizar los controles más básicos. Cuando estaba sola en su habitación, evitaba mirarse al espejo. La persona que veía en el reflejo no era la Sofía que conocía. En su lugar, había una mujer extraña, incapaz de sostener un fusil, ni siquiera su propio cuerpo, con los ojos perdidos en el vacío. El día que llegaron los resultados, el médico la llamó a su consultorio. Puso sobre el escritorio varias imágenes de resonancia magnética de su cerebro y los informes. Sargento Rojas. No sé por dónde empezar, dijo el médico con voz grave.
Para ser directos, se ha detectado daño en partes de su cerebro. Específicamente, en el cerebelo y los ganglios basales, áreas que controlan la función motora. Sofía no podía comprender lo que significaban esas palabras. Miró al médico con una expresión vacía. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Parece que el estrés físico y mental extremo y continuo provocó una sobrecarga en su cerebro. El patrón es similar a una lesión cerebral hipóxica. La desnutrición por el agotamiento, los golpes continuos y, de manera decisiva, la hipotermia y el trauma físico durante ese ejercicio de combate, aceleraron el daño cerebral. El médico hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Luego, pronunció el diagnóstico más cruel. El diagnóstico es parálisis cerebral adquirida. Parálisis cerebral. En el momento en que esa palabra golpeó sus oídos, todos los sonidos del mundo desaparecieron. Su mente se quedó en blanco. La enfermedad, que siempre había conocido como una condición congénita, ahora se le atribuía a ella. No podía aceptarlo como una realidad. Debe haber un error. ¿Por qué? Porque yo soy una soldado. Estoy bien. Su voz temblaba violentamente. Quería negarlo, creer que era una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero el médico negó con la cabeza. Lo siento, sargento. Este es un diagnóstico médico inequívoco. Con rehabilitación, es posible que mejore hasta cierto punto, pero será difícil que vuelva a controlar su cuerpo perfectamente. Continuar en el servicio activo es imposible. Imposible continuar en el servicio activo. Esas palabras fueron una sentencia de muerte. El sueño al que había dedicado su vida, la identidad de soldado, que era su razón de ser, se desvaneció en un instante. El rostro del capitán Damián Ferraro apareció en su mente. Su sonrisa burlona, sus insultos, la imagen de sí misma siendo hundida en el barro. La comprensión de que todo eso había causado este terrible resultado hizo que la sangre le hirviera. Pero más grande que la ira era la desesperación. Ya no podía correr, ni disparar, ni siquiera moverse a voluntad. Al salir del consultorio, se desplomó en el pasillo del hospital y lloró en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas y caían al suelo frío. Su voluntad de acero se había hecho añicos. Todo se había derrumbado. Ya no era la sargento de acero. Era solo Sofía Rojas, una mujer de 28 años con un diagnóstico de parálisis cerebral. La habitación del hospital era una prisión para Sofía. El cielo azul y la gente que caminaba libremente afuera le parecían escenas de otro mundo. Pasaba los días enteros en la cama, mirando fijamente el techo. Apenas comía, y su cuerpo se consumía. Lo más doloroso era la impotencia de no poder controlar su propio cuerpo. Intentar agarrar un vaso de agua se convertía en un desastre de temblores y derrames. Caminar los pocos pasos hasta el baño era una odisea. La vergüenza de derramar la comida por la torpeza de sus manos la llevó a negarse a comer. Por las noches, las pesadillas la atormentaban. El capitán Ferraro riéndose mientras la hundía en el barro, el interminable ejercicio de reptar, los rostros de sus compañeros que la ignoraban. Se despertaba gritando, empapada en sudor frío. Desde su regimiento, la llamaron un par de veces. El sargento Morales, con una voz llena de culpa y preocupación, le preguntó cómo estaba, pero ella no quería hablar. La versión oficial de la compañía fue que había sufrido una lesión durante el entrenamiento, y todos guardaron silencio sobre el abuso de Ferraro. La verdad estaba siendo enterrada silenciosamente dentro de la enorme burocracia militar. Sofía quería rendirse. ¿Para qué vivir con este cuerpo? Mi sueño, mi vida, todo terminado. A veces, miraba por la ventana y consideraba opciones extremas. Pero cada vez que lo hacía, el rostro de su padre aparecía en su mente. El padre que había apoyado en silencio su carrera. El padre que había respetado su obstinada decisión de vivir como Sofía Rojas, no como la hija del general Vidal.
No podía presentarse ante él en este estado deplorable. Sería una mancha en el honor de su padre. Por eso no lo había llamado. No le había contado nada. Su padre creía que su hija estaba cumpliendo su deber admirablemente en la Patagonia. Un día, un terapeuta de rehabilitación entró en su habitación. «Sargento, ¿qué le parece si empezamos a practicar la marcha hoy?» «Yo la ayudaré». Sofía negó con la cabeza. «No tiene sentido. No puedo caminar de todos modos». «No debe rendirse. Si se esfuerza un poco cada día, seguro que mejorará». A pesar del aliento del terapeuta, ella no se movió. Su corazón ya había abandonado toda esperanza. Esa tarde, las noticias de defensa sonaban en la televisión de la habitación. Estaban informando sobre un gran ejercicio militar y entrevistando a los comandantes. Y en la pantalla, un rostro familiar apareció en primer plano. El comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Teniente General Alejandro Vidal, quien lideró exitosamente este ejercicio, declaró que solo un entrenamiento riguroso forja un ejército fuerte, y elogió el esfuerzo de las tropas. En la pantalla, su padre se veía imponente, dirigiendo el ejercicio junto a otros generales. Era la imagen que ella había admirado desde niña. Pero ahora, postrada en una cama, incapaz de controlar su propio cuerpo, la figura de su padre le parecía infinitamente lejana. En ese momento, una tristeza insoportable la abrumó. «Papá». Lo llamó en voz alta. «Papá, estoy destrozada. La hija de la que estabas tan orgulloso ya no existe. No puedo caminar, no puedo correr. Ya ni siquiera soy un soldado». Lágrimas calientes empaparon la almohada. Ira, tristeza, injusticia y una soledad aplastante se mezclaron, desgarrándole el pecho. ¿Realmente tiene que terminar así? Ese hombre, Damián Ferraro, seguirá con su vida como si nada, mientras yo lo pierdo todo. Entonces, un pensamiento cruzó su mente. No. No puedo dejar que termine así. No era venganza. Era una última resistencia, una negativa a permitir que su honor pisoteado y su vida entera fueran enterrados en el olvido. Tenía que revelar la verdad. El crimen de Ferraro y la cobardía de una unidad que lo permitió en silencio debían salir a la luz. Pero en su estado actual, no tenía poder. Estaba indefensa. Solo le quedaba una última carta. El nombre que tanto había querido evitar. La figura en la que había jurado nunca apoyarse. Su padre. Desde el fondo más profundo de la desesperación, finalmente decidió extender la mano. Con dedos temblorosos, tomó la tarjeta telefónica que estaba sobre la mesita de noche. La cabina telefónica estaba en un rincón apartado del hospital. Sofía, apoyándose en un andador de rehabilitación, avanzó a duras penas, paso a paso. Tardó más de 10 minutos en recorrer el corto pasillo. El sudor perlaba su frente. Frente al teléfono, respiró hondo. El auricular le pareció tan pesado como el plomo. Con mano temblorosa, insertó la tarjeta y marcó el número grabado en su memoria, la línea directa a la oficina de su padre, el despacho del comandante del cuerpo. Un número que ningún civil conocería, un número que su padre le había hecho memorizar de niña para cualquier emergencia. El tono sonó 2 veces antes de que una voz desconocida respondiera. Subordinación y valor, despacho del comandante del cuerpo. Debía ser el edecán de su padre. Sofía se humedeció los labios secos, preocupada por si su voz saldría correctamente. Quisiera hablar con el general Vidal, por favor. Su voz era arrastrada y temblaba violentamente. El edecán, extrañado, respondió. Disculpe, ¿quién lo llama? El general se encuentra en una reunión. Solo. Dígale que es Sofía. El edecán pareció dudar, quizás pensando que era una broma. Pero algo en la desesperación implícita en el nombre, Sofía, debió de conmoverlo, porque dijo, aguarde un momento, por favor, y transfirió la llamada. Unos segundos después,
Una voz profunda y familiar sonó al otro lado de la línea. Vidal. ¿Quién habla? Era su padre. Al escuchar su voz, las lágrimas que Sofía había contenido brotaron como una cascada. Todas sus defensas se derrumbaron. Comenzó a sollozar como una niña pequeña. No podía hablar, los sollozos le ahogaban la garganta. Al otro lado de la línea, el general Vidal sonaba desconcertado. Hola. ¿Quién es? ¿Por qué llora? No podía imaginar que fuera su hija. Su hija, siempre fuerte y valiente, nunca lloraría de esa manera tan desconsolada. Sofía finalmente logró tragar saliva y forzar las palabras. Papá. Soy yo. Sofía. Sofía. ¿Qué pasa con tu voz? ¿Qué sucedió? Al darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal, su voz se volvió urgente. La preocupación y la ansiedad en la voz de su padre hicieron que Sofía rompiera a llorar de nuevo. Papá. Me duele mucho. Estoy tan mal. ¿Qué te duele? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué pasó en el regimiento? Lanzó una ráfaga de preguntas. Sofía, entre sollozos, apenas pudo articular. Estoy en el Hospital Militar Central. ¿Te lastimaste? No. Estoy enferma. ¿En el hospital? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué enfermedad es? Parálisis cerebral, dicen. Ya no puedo. Ser soldado. No puedo. Ni caminar, papá. Parálisis cerebral. Al escuchar esas palabras, el general Vidal contuvo la respiración. Un silencio absoluto llegó desde el otro lado de la línea. El silencio de un padre aplastado por un impacto monumental. Un momento después, su voz volvió a sonar. La urgencia había desaparecido, reemplazada por un tono gélido, cargado de una furia extraída de las profundidades del infierno. ¿Quién? ¿Quién le hizo esto a mi hija? No era una pregunta. Era una declaración de guerra. Una promesa de que descubriría todo y no habría perdón. Sofía ya no necesitaba decir más. Su llanto contenía toda la verdad, el nombre de Damián Ferraro, el silencio de la unidad, todo el dolor y la humillación que había sufrido se clavaron como dagas en el corazón de su padre. El general Vidal, luchando por controlar su voz temblorosa, dijo: Sofía. Escúchame, hija. No te preocupes por nada. No pienses en nada, quédate ahí. Papá va para allá. Papá va para allá ahora mismo. La llamada se cortó. Sofía, aferrada al auricular, se desplomó en el suelo. Sentía que se le habían agotado todas las fuerzas. Pero, extrañamente, una parte de ella se sintió un poco más tranquila. La última cuerda de salvamento a la que se había aferrado en el abismo de la desesperación estaba a punto de desatar una tormenta que sacudiría el mundo. A esa misma hora, en el despacho del comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, la tierra temblaba. Apenas colgó el teléfono, el general Vidal golpeó su escritorio con el puño. Que el jefe de la policía militar, el inspector general y mi jefe de gabinete se presenten aquí en 5 minutos. Y preparen el helicóptero de comando para despegar de inmediato. Destino: Hospital Militar Central. Sus ojos ardían como llamas. La hora del juicio para aquellos que se habían atrevido a tocar a la hija de un teniente general del ejército argentino había llegado. Inmediatamente después de la llamada con Sofía, el cuartel general del Tercer Cuerpo de Ejército se convirtió en un avispero. Antes de partir hacia el Hospital Militar Central, el general Vidal dio varias órdenes. Su voz era fría y decidida como el acero. Inspector general. A sus órdenes, mi general. Inicie una inspección especial sobre la tercera compañía del Regimiento Condorandino de inmediato. Investigue a todos los oficiales y soldados, comenzando por el capitán Damián Ferraro, sobre cualquier hecho relacionado con la sargento primero Sofía Rojas.
No debe haber ni una pizca de falsedad u ocultamiento. Adviértales que cualquiera que intente esconder o manipular la verdad, sin importar su rango, se atendrá a las consecuencias más severas bajo el Código Militar. Entendido, mi general. Jefe de la Policía Militar. A sus órdenes. Tan pronto como la inspección reúna pruebas, arreste al capitán Damián Ferraro. No toleren ninguna resistencia ni intento de soborno. Esto no es un asunto personal. Es una orden oficial del comandante del cuerpo para restaurar la disciplina militar y castigar a quien ha cometido un crimen contra un subordinado. Se cumplirá, mi general. Sus instrucciones fueron rápidas y precisas. No estaba actuando cegado por la furia personal. Estaba utilizando su posición y autoridad para desenterrar la verdad y administrar justicia de la manera más legal y exhaustiva posible. De camino al hospital, en el helicóptero, habló con el médico de su hija y obtuvo todos los informes y diagnósticos. Al confirmar la opinión del médico de que la parálisis cerebral adquirida fue causada por abuso físico y mental continuo y sistemático, cerró los ojos en silencio. Su puño, apretado con fuerza, temblaba visiblemente. Al llegar al hospital, dudó un momento ante la puerta de la habitación. A lo largo de su vida como soldado, había enfrentado innumerables crisis, pero nunca había sentido el corazón latir con tanto miedo. Cuando abrió la puerta, apenas pudo creer lo que veía. La joven sentada en la cama no era la hija fuerte y enérgica que conocía. Un cuerpo demacrado, unos ojos sin vida, una mano que temblaba involuntariamente. Sintió que el corazón se le partía. Sofía. Cuando la llamó, su hija giró lentamente la cabeza. Al reconocer a su padre a través de las lágrimas, una mezcla de alivio y dolor cruzó su rostro. El general Vidal se acercó y le tomó la mano temblorosa. Al sentir la mano de su hija, fría como el hielo, no pudo contenerse más y sus ojos se enrojecieron. Papá. Papá llegó demasiado tarde. Perdóname, hija mía. De verdad, perdóname. La imagen del comandante de Cuerpo de Acero se había desvanecido. Allí solo había un padre con el corazón roto frente a su hija destrozada. No, papá. Yo me equivoqué. Debería habértelo dicho antes. Padre e hija permanecieron en silencio durante un largo rato, tomados de la mano, llorando. Después, el general Vidal escuchó de boca de su hija todo lo que había sucedido. Desde el primer encuentro con el capitán Ferraro y sus humillaciones, las órdenes injustas, el aislamiento invisible, la violencia durante el ejercicio de combate bajo la lluvia, hasta el silencio cómplice del resto de la unidad. Cada detalle era como una puñalada en su corazón. Escuchó el relato de su hija, luchando por reprimir su ira. No era el momento de enfurecerse. Era el momento de tranquilizar a su hija y prepararse para lo que vendría. Ya está. No te preocupes más. Papá se encargará de todo. Tú solo concéntrate en tu recuperación. Le acarició suavemente la cabeza y tomó una decisión. No se detendría simplemente en castigar a Damián Ferraro. Aprovecharía esta oportunidad para arrancar de raíz la corrupción y los abusos endémicos en el ejército. Juró luchar con todo lo que tenía para que ningún otro soldado sufriera lo que su hija había sufrido. Salió de la habitación y le dio una orden silenciosa a su jefe de gabinete. Mañana, al amanecer, el helicóptero se dirige al regimiento condorandino. Quiero a ese bastardo frente a mí, delante de toda su unidad. Al día siguiente, la base condorandino amaneció como cualquier otro día, ajena a la tormenta que se avecinaba. El capitán Damián Ferraro, desde que Sofía Rojas había sido evacuada, disfrutaba de días tranquilos sin esa espina en su costado. Se deleitaba sintiendo cuán sólido era su poder. Pero no tenía idea de que la tormenta que le haría pagar por sus crímenes ya estaba sobre su cabeza. La paz de esa mañana era solo la calma antes del juicio final. A las 5:30 de la mañana, la diana sonó en el regimiento condorandino como de costumbre. Los soldados se levantaron de sus camas con los ojos adormilados, y los oficiales se preparaban para la formación matutina.
El capitán Damián Ferraro acababa de ducharse en su alojamiento y se estaba vistiendo. Se sonrió satisfecho al ver su reflejo en el espejo, incluso tarareando una canción. Sin el problema llamado Sofía Rojas, la unidad estaba perfectamente bajo su control. Fue entonces cuando lo oyó. Un zumbido que al principio sonaba lejano, pero que rápidamente se intensificó hasta hacer vibrar las ventanas de su cuarto. El suelo temblaba ligeramente. No era el sonido de un helicóptero cualquiera. Era un estruendo pesado y amenazador que parecía sacudir toda la montaña. Todo movimiento en la base se detuvo. ¿Qué es ese ruido? Ferraro miró por la ventana, y sus ojos se abrieron con horror. Contra el cielo azul del amanecer, una enorme silueta negra descendía hacia la base. Un Bell 412. Y en su fuselaje, 3 estrellas inconfundibles. El helicóptero de comando del comandante del cuerpo. El general comandante. Su mente se quedó en blanco. Una visita no anunciada del comandante, aterrizando directamente en la plaza de armas de su regimiento, era algo que nunca había imaginado. Un presentimiento siniestro le recorrió la espalda. En la plaza de armas, el caos ya se había desatado. El jefe del regimiento y el suboficial mayor corrían desesperados, y los soldados que salían de las barracas observaban la escena atónitos. El helicóptero aterrizó en el centro de la plaza, levantando un vendaval. La puerta se abrió y el general Vidal apareció. Detrás de él, la policía militar, completamente armada, descendió con rostros sombríos. El rostro del general Vidal estaba impasible como una piedra, pero en sus ojos ardía una furia helada capaz de congelar a cualquiera. Apenas bajó, sin mirar a su alrededor, se dirigió al jefe del regimiento, que corría hacia él, y preguntó con una voz baja pero potente: ¿Dónde está el capitán Damián Ferraro, jefe de la tercera compañía? Con esa primera pregunta, el jefe del regimiento sintió que el corazón se le detenía. Que el comandante viniera a esta base y preguntara específicamente por el jefe de la tercera compañía significaba que algo muy grave estaba sucediendo. En su alojamiento, mi general. Lo llamaré de inmediato. Mientras tanto, Damián Ferraro corría como un loco hacia la plaza de armas. ¿Por qué? ¿Por qué el general comandante me busca a mí? Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Será por los buenos resultados del último ejercicio? ¿Una condecoración? ¿O será por lo de la sargento Rojas? No, imposible. El comandante no se movería personalmente por una simple sargento. Intentaba desesperadamente alejar sus temores. Al llegar a la plaza, se paró frente al general Vidal y lo saludó. Subordinación y valor. Capitán Damián Ferraro, jefe de la tercera compañía, a sus órdenes, mi general. Su voz, normalmente imponente, temblaba patéticamente. El general Vidal no le devolvió el saludo. En cambio, caminó lentamente hacia él. Todos los soldados contuvieron la respiración, observando la escena. Solo el sonido de las botas del general sobre la tierra resonaba en la plaza. Finalmente, se detuvo justo frente a Ferraro, lo miró directamente a los ojos y habló. Ahora, va a empezar a contarme, detalle por detalle, qué fue lo que le hizo a mi hija. Hija. Con esa sola palabra, el mundo de Damián Ferraro se derrumbó. Todas las piezas encajaron en su mente. La sargento primero Sofía Rojas. El trasfondo que ella tanto había intentado ocultar. La razón de su mirada desafiante e inquebrantable. Todo se explicaba con esa palabra, la hija del comandante del cuerpo. Comprendió. La persona a la que había pisoteado y humillado no era una suboficial cualquiera. Era una hiena estúpida que había atacado directamente a los ojos de un tigre. Sus piernas comenzaron a temblar. Su rostro se volvió blanco como el papel. Se acabó, resonó esa frase en su cabeza. Los soldados reunidos en la plaza también quedaron en shock. Los susurros se extendieron como una ola. ¿La sargento Rojas era la hija del comandante?
y todos los actos de crueldad que Ferraro había cometido contra ella pasaron por sus mentes como un relámpago. Ahora entendían la situación, y al mismo tiempo, presentían el destino que le esperaba al capitán Ferraro. El helicóptero del juicio esperaba en silencio en la plaza de armas. Pero su fuselaje negro parecía una guillotina gigantesca. La hoja del verdugo, destinada a acabar con la carrera y la vida de un oficial arrogante, acababa de posarse sobre su cuello. Hija. No entiendo a qué se refiere, mi general. El capitán Damián Ferraro intentó un último y desesperado acto de negación. Con el rostro pálido y temblando de pies a cabeza, trató de rechazar la realidad. Pero su voz sonó hueca, como el grito de un hombre que se ahoga. El general Vidal resopló con desprecio. ¿Qué no entiendes? A mi única hija, la sargento primero Sofía Rojas, a quien acusaste de fingir, a quien hundiste en el barro, a quien humillaste por ser mujer, a quien ridiculizaste por su supuesta debilidad mental. A ella no la conoces. Cuando el general pronunció el nombre completo de Sofía, hasta la última pizca de esperanza de Ferraro se desvaneció. Se tambaleó, a punto de colapsar. No mereces vestir este uniforme. Ni siquiera mereces la decencia de ser llamado hombre. La voz de Vidal estaba cargada de un profundo desprecio que iba más allá de la ira. Tocó con desdén la insignia de capitán en el hombro de Ferraro. ¿Crees que ganaste ese rango por tu propio mérito? La autoridad que la nación te confió la usaste para atormentar y abusar de un subordinado por un capricho personal. Eso es una traición al ejército y una traición a la patria. Su voz resonó en toda la plaza. Todos los soldados bajaron la cabeza. Se sentían cómplices, reprendidos por su propia cobardía al haber presenciado los abusos de Ferraro en silencio. Jefe de la policía militar. ¿Qué espera?, gritó Vidal, volviéndose. Arranquen sus insignias y arréstenlo ahora mismo. Desde este momento, Damián Ferraro ya no es capitán del ejército argentino. Es un simple criminal que ha deshonrado a la institución. A la orden. Con la respuesta atronadora del oficial, 2 policías militares se abalanzaron sobre Ferraro. Sin dudarlo, le torcieron los brazos a la espalda y lo inmovilizaron. No. Suéltenme. Mi general, cometí un error. Merezco morir. Por favor, una oportunidad, solo una. Ferraro, finalmente comprendiendo la magnitud de la situación, comenzó a suplicar patéticamente. Su arrogancia se había evaporado. Gritaba y se arrastraba por el suelo, intentando aferrarse a las botas de Vidal. ¿Oportunidad? ¿Pides una oportunidad después de arruinar la vida de mi hija, de pisotear sus sueños? Vidal apartó su mano con frialdad. Lo que mereces no es perdón, sino el juicio de la ley. Llévenselo. Los policías militares le taparon la boca y comenzaron a arrastrarlo. Luchó como un animal, pero no pudo escapar de su agarre. Uno de los policías le arrancó bruscamente la insignia de capitán del hombro. La placa con su nombre, Ferraro, también fue arrojada al suelo. Su orgullo y su honor, que una vez intentaron ser de acero, terminaron pisoteados en el barro de la plaza de armas. El general Vidal observó con frialdad cómo se lo llevaban y luego se giró para dirigirse a todas las tropas formadas. Escuchen todos. Su voz era una mezcla de tristeza y rabia. Hoy estoy aquí no solo como comandante, sino como padre. Mi hija ocultó su relación conmigo para convertirse en una gran soldado por sus propios méritos. Pero esta unidad, y todos ustedes, no la protegieron. Ante el abuso sistemático de un oficial, todos guardaron silencio. Fueron espectadores. Su mirada recorrió al jefe del regimiento, al suboficial mayor, a los otros oficiales y a los soldados de la tercera compañía. Nadie podía levantar la vista. Ser espectador también es un crimen. Ignorar la injusticia es un acto de cobardía y una falta al deber como soldado. Hoy no solo se juzgará al hombre que se acaban de llevar, sino que todos los implicados en este caso rendirán cuentas. El regimiento condorandino, a partir de hoy,
será sometido a una inspección y una investigación tan severas que equivaldrán a su disolución. Prepárense. Su declaración fue como una sentencia de muerte. El terror se apoderó de toda la unidad. El general Vidal no dijo nada más. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el helicóptero. Su espalda parecía la de una montaña, pesada y triste. El helicóptero volvió a rugir y se elevó hacia el cielo. En la plaza de armas del regimiento condorandino solo quedó un silencio gélido y un aire de desesperación. Todo lo que una vez pareció tan sólido como el acero se había hecho añicos esa mañana, por las lágrimas de una mujer y la furia de un padre. Tan pronto como el helicóptero del comandante desapareció, vehículos de la Inspección General y de la Policía Militar invadieron el regimiento condorandino. Toda actividad fue suspendida de inmediato y la base fue puesta en estado de cierre, con las comunicaciones externas controladas. Se había iniciado una investigación especial a gran escala, sin precedentes. La espada de la inspección apuntó primero a los mandos. El jefe del regimiento, el suboficial mayor y todos los oficiales de la tercera compañía fueron citados individualmente para ser interrogados intensamente. Realmente no sabía nada del abuso del capitán Ferraro. Si lo sabía, ¿por qué no lo informó a sus superiores? ¿Por qué no se tomaron medidas de evacuación inmediatas cuando la sargento Rojas se desmayó? Ante las afiladas preguntas de los inspectores, los oficiales intentaron excusarse o eludir responsabilidades. Pero después de la escalofriante advertencia del comandante, uno por uno comenzaron a confesar la verdad. El carácter del capitán Ferraro era tan explosivo que nadie se atrevía a contradecirlo. La sargento Rojas aguantaba tan bien que no pensamos que la situación fuera tan grave. Queríamos evitar que un asunto desagradable de la unidad se hiciera público. Sus cobardes excusas quedaron todas registradas. El núcleo de la investigación fueron los testimonios de los soldados de la tercera compañía. Al principio, temerosos de las represalias, se mostraron reacios a hablar. Pero cuando los inspectores les garantizaron protección y los convencieron de que decir la verdad era la única forma de ayudar a la sargento Rojas, finalmente abrieron la boca. El testimonio de un soldado abrió la compuerta. El capitán Ferraro odiaba a la sargento Rojas desde el principio. Siempre la menospreciaba por ser mujer y la humillaba delante de todos. A partir de ahí, los testimonios brotaron como un torrente. Le daba tareas imposibles y la acosaba para que no pudiera dormir. En los asados, la obligaba a beber alcohol. Nos castigaba si nos veía hablando con ella, por eso no podíamos acercarnos. Lo siento mucho. El testimonio más crucial fue sobre el ejercicio de combate bajo la lluvia. Ese día, la sargento se veía muy enferma. Aún así, el capitán la obligó a participar. Cuando se cayó, la acusó de fingir. Usó el entrenamiento como excusa para agredirla. La agarró del pelo y le hundió la cara en el barro. Lo vi con mis propios ojos. Un soldado incluso entregó un vídeo que había grabado en secreto con su teléfono. Las imágenes mostraban claramente a Ferraro agrediendo a Sofía. Era una prueba irrefutable de su crimen. Todos los testimonios y pruebas apuntaban a una única verdad: no se trataba de un simple incidente de disciplina, sino de un crimen sistemático y premeditado, perpetrado durante un largo periodo por un oficial que abusó de su poder. El peso de la verdad era abrumador. Todos los que habían permanecido en silencio se dieron cuenta de las terribles consecuencias de su pasividad y se sintieron consumidos por la culpa. Los soldados que admiraban a Sofía lloraron por no haberla protegido. La investigación trascendió el problema individual de Ferraro y se expandió a un problema sistémico de toda la unidad. La falta de control sobre los desmanes de un oficial, un sistema de apoyo que ignoraba las quejas de los subordinados, una cultura de resultados que pasaba por alto los derechos humanos. Todas las enfermedades del regimiento condorandino salieron a la luz. Tras días de intensa investigación, se redactó un informe de cientos de páginas detallando los crímenes de Ferraro, los problemas de la unidad y la responsabilidad de cada implicado. Este informe fue entregado por el general Vidal directamente al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor del Ejército.
El alto mando militar, al comprender la gravedad del asunto, quedó conmocionado. Esto no era el problema de una sola unidad, era un escándalo que podía sacudir la confianza en todo el ejército. La verdad ya no podía ocultarse. Su peso comenzó a aplastar a todos los involucrados, abriendo el telón de un juicio que pronto sacudiría a toda la nación. Mientras se llevaba a cabo la inspección, el general Vidal delegó todas sus funciones en su segundo al mando y permaneció al lado de su hija. Todos los días iba al hospital, se aseguraba de que comiera y la acompañaba en su rehabilitación. Intentaba mostrarse fuerte y sereno frente a ella, pero cada vez que la veía luchar con dolor, su corazón se desgarraba. La hija que una vez comandaba tropas en la plaza de armas ahora luchaba por mantenerse en pie apoyada en unas barras paralelas. Verla caer después de unos pocos pasos y llorar de frustración lo obligaba a morderse el labio para no derrumbarse. Una noche, Sofía, a quien creía dormida, lo llamó en voz baja. «Papá». «Sí, Sofía. Estás despierta. Lo siento. Por manchar tu nombre». Las palabras de su hija le rompieron el corazón. Le apretó la mano con fuerza. «No digas eso. No has manchado nada. Al contrario, estoy increíblemente orgulloso de ti. De tu coraje para forjar tu propio camino sin depender de nadie. Eso brilla más que cualquier estrella en mis hombros. Pero fracasé. Al final, tuve que llamarte. Fui una soldado débil. No. Fuiste la soldado más fuerte. Resististe hasta el final. Pero no te enfrentabas a un soldado, sino a un criminal cobarde. Cualquier acero, por más fuerte que sea, se rompe si lo golpeas sin cesar en una fragua. No es porque el acero sea débil, sino porque el fuego era demasiado intenso. No fue tu culpa. Nunca te culpes. Su cálido consuelo hizo que Sofía rompiera a llorar. El general Vidal la abrazó en silencio. Mientras le daba palmaditas en la espalda, lágrimas calientes también rodaban por sus mejillas. El hombre de acero que nunca había mostrado debilidad en público, el general Alejandro Vidal, ahora era solo un padre que se desmoronaba ante el dolor de su hija. «Papá lo arreglará todo», le susurró al oído con una voz firme. «Haré que paguen por cada gramo de dolor que sufriste, por cada lágrima que derramaste. Y lucharé con todo lo que tengo para que ningún otro soldado en esta tierra vuelva a pasar por lo mismo». Días después, regresó con el informe de la inspección. «Sofía, la verdad ha salido a la luz. Ahora es el momento del juicio». Le explicó el contenido del informe. Todos los crímenes de Ferraro estaban documentados y el proceso para llevarlo ante la justicia había comenzado. Habrá un juicio militar. Ferraro será acusado de intento de homicidio, abuso de autoridad, tortura, agresión y humillación. Recibirá el castigo más severo posible. Hizo una pausa y la miró a los ojos. «Es posible que tengas que testificar. Será difícil, pero podrás soportarlo. Será doloroso tener que recordar todo». Sofía asintió en silencio. En sus ojos ya no había desesperación. El amor y las lágrimas de su padre le habían dado el coraje para volver a levantarse. «Puedo hacerlo, papá. No, debo hacerlo. Por mí. Y por todas las otras víctimas como yo. No voy a huir más». Su voz temblaba, pero la determinación en ella era tan sólida como el acero. Ya no era una víctima. Era una guerrera que luchaba por la verdad y la justicia. Decidió recuperar con sus propias manos el honor de soldado que le habían arrebatado. Padre e hija se miraron y sonrieron débilmente. Era la sonrisa de quienes, al final de un largo y oscuro túnel, finalmente habían encontrado un rayo de luz. La hora del juicio se acercaba, y estaban listos para luchar juntos. El caso de la sargento primero Sofía Rojas no se quedó confinado dentro de los muros del ejército. Un medio de comunicación obtuvo la exclusiva y la noticia sacudió a toda la Argentina. Exclusivo: hija de general comandante queda con parálisis cerebral por abusos en su unidad.
El impacto fue devastador. La combinación del sensacionalismo de ser la hija de un general con la trágica realidad de la parálisis cerebral hizo que la opinión pública estallara. Los portales de noticias se inundaron de artículos y los comentarios se llenaron de ira y consternación. Esto es el ejército argentino en el siglo XXI. ¿Cómo puede un ser humano hacerle eso a otro? Si esto le pasa a la hija de un general, ¿qué no les pasará a los soldados comunes sin contactos? Hay que reformar todo el ejército. Publiquen la cara del agresor y que lo juzgue la justicia ordinaria por asesinato, no la militar. La indignación ciudadana se tradujo en peticiones masivas en línea pidiendo un castigo ejemplar para el capitán Damián Ferraro y una ley especial para erradicar las prácticas abusivas en las Fuerzas Armadas. El mundo político también reaccionó. La Comisión de Defensa del Congreso convocó una sesión de emergencia, citando al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor del Ejército. Las críticas de los legisladores fueron implacables. Señor ministro, ¿cómo pudo pasar esto? La falta de disciplina en el ejército es alarmante. Señor jefe del Estado Mayor, ¿qué responsabilidad asumirá por esta catástrofe? El ministro de Defensa se disculpó públicamente y prometió una reforma profunda. El jefe del Estado Mayor anunció la creación de un comité de investigación y una revisión completa de los protocolos para prevenir futuros abusos. El caso incluso tuvo repercusión internacional. Medios extranjeros publicaron artículos críticos sobre los problemas de derechos humanos en el ejército argentino. El prestigio de las Fuerzas Armadas cayó en picada. En el centro de todo esto estaba el general Vidal. Algunos críticos sugirieron que estaba usando su cargo para una venganza personal. Pero en una entrevista, él aclaró su postura con firmeza. Como padre, estoy furioso y desconsolado. Pero como general del ejército argentino, estoy manejando este caso con la máxima profesionalidad. Esto no es una venganza privada. Es mi deber público extirpar el cáncer de la corrupción en nuestras filas para que no haya más víctimas como mi hija. Arriesgaré todo lo que tengo para que la verdad y la justicia prevalezcan. Su sincero llamado le granjeó el apoyo de la opinión pública. Se convirtió en un símbolo, no solo el padre de una víctima, sino un líder que impulsaba una reforma necesaria. Mientras tanto, en su habitación del hospital, Sofía veía cómo el mundo se agitaba por su causa. Al principio, se sintió culpable, pensando que su padre estaba sufriendo las consecuencias. Pero pronto se dio cuenta de que esta ya no era solo su lucha. Recibía innumerables mensajes de apoyo, y otras víctimas de abusos similares encontraron el valor para contar sus propias historias. Su caso se convirtió en el catalizador que sacó a la luz muchas otras voces silenciadas. Ya no sentía vergüenza ni quería esconderse. Si su dolor podía contribuir a crear un mundo mejor, estaba dispuesta a estar en el centro de la tormenta. La verdad que salió a la luz era fea y dolorosa, pero también era la señal de un nuevo comienzo. La tragedia de un individuo se había convertido en un problema que toda la sociedad debía resolver, y el primer capítulo de esa solución sería el inminente juicio militar. El día del juicio militar, los alrededores del tribunal estaban abarrotados de periodistas y miembros de organizaciones de derechos humanos. La atención de toda la nación estaba puesta en el juicio que revelaría el rostro más oscuro del ejército. En el banquillo de los acusados, Damián Ferraro parecía una sombra de lo que fue. La imagen del capitán imponente había desaparecido, reemplazada por un criminal en uniforme de presidiario, con la cabeza gacha. Su abogado argumentó que había sido un acto impulsivo, parte del entrenamiento, sin intención de abuso. Pero sus afirmaciones se desmoronaron ante la abrumadora evidencia presentada por la Fiscalía Militar. Soldados y oficiales del regimiento condorandino subieron al estrado de los testigos. Ya no guardaron silencio. Testificaron sobre los insultos, las órdenes injustas y la agresión durante el ejercicio de combate. Cuando se reprodujo en la sala el vídeo del teléfono, un murmullo de horror recorrió la audiencia. El momento culminante fue el testimonio de la sargento primero Sofía Rojas. La sala se sumió en un silencio solemne mientras ella se acercaba al estrado en una silla de ruedas. El general Vidal, en primera fila, la observaba con los puños apretados.
Testigo, ¿qué tipo de abuso sufrió por parte del acusado Damián Ferraro? Comenzó el fiscal. Con voz temblorosa pero clara, Sofía comenzó a relatar su calvario. El acusado me menospreció desde el principio por ser mujer. Repetía frases como, ¿qué va a saber una mujer? O le falta espíritu militar, pisoteando mi dignidad. Me aisló. Me prohibió hablar con mis compañeros y me excluyó de reuniones importantes. Fui un fantasma en mi propia unidad. Me infligió dolor físico. Me obligó a entrenar bajo la lluvia, y cuando me lesioné, me acusó de fingir. Y luego, delante de todos, me agredió. Me agarró del pelo y me hundió la cara en el barro. A medida que su testimonio continuaba, la sala se llenaba de indignación. Estaba exponiendo los momentos más humillantes y dolorosos de su vida. No era solo una lista de hechos, era un grito desesperado para recuperar el honor de un soldado pisoteado. El abogado de Ferraro comenzó su contrainterrogatorio. Testigo, ¿no considera que las acciones del acusado podrían haber sido parte de un entrenamiento riguroso? Un intento de forjar soldados más fuertes. Antes de que pudiera terminar, Sofía lo interrumpió. Se enderezó en su silla de ruedas y miró directamente a Ferraro. No. Su voz resonó en la sala. Eso no fue entrenamiento. Fue abuso, fue violencia, fue un crimen deliberado para destruir el alma de una persona. El verdadero espíritu militar se basa en el respeto y en el crecimiento conjunto. Usar el poder para pisotear a los más débiles no es espíritu militar, es la forma más cobarde de violencia. Su grito conmovió a todos. Hubo aplausos en la audiencia. Ferraro evitó su mirada, hundiendo aún más la cabeza. Sofía concluyó dirigiéndose al tribunal. Señores jueces, he perdido mi sueño. Ya no puedo seguir el camino militar al que quería dedicar mi vida. Pero no estoy aquí por venganza personal. Estoy aquí con la esperanza de que no haya más víctimas como yo. Por favor, impongan al acusado un castigo justo, para que todos los soldados de esta tierra puedan servir con honor en un ambiente de respeto y derechos garantizados. Terminó su testimonio llorando en silencio. Ya no eran lágrimas de desesperación. Eran las lágrimas nobles y ardientes de alguien que había luchado por la verdad. Ese día, el Tribunal de Justicia se convirtió en un escenario histórico, no solo para juzgar a un criminal, sino para cuestionar el futuro del ejército argentino. Tras un largo juicio, llegó el día de la sentencia. El tribunal estaba nuevamente lleno de expectación. El presidente del tribunal comenzó a leer el veredicto con voz solemne. Acusado Damián Ferraro, ex capitán del ejército. Este tribunal considera probado que el acusado utilizó su posición de superioridad para infligir abuso físico y mental prolongado a su subordinada, la sargento primero Sofía Rojas. Las acciones del acusado no pueden justificarse como entrenamiento y constituyen un acto criminal inequívoco. Dichos actos no solo causaron un daño irreparable a la víctima, sino que también socavaron gravemente la dignidad humana y el honor del ejército. Hizo una pausa, mirando fríamente a Ferraro. El acusado, lejos de mostrar arrepentimiento, ha mantenido una actitud evasiva durante todo el proceso. Por lo tanto, este tribunal considera inevitable separar al acusado de la sociedad por un periodo prolongado. Todos contuvieron la respiración. El martillo del juez cayó. Por lo tanto, se condena al acusado Damián Ferraro a 15 años de prisión. Se le retira, además, el derecho a percibir cualquier pensión militar y se le inhabilita para ejercer cargos públicos durante 10 años. 15 años de prisión. Era una de las sentencias más duras jamás dictadas por un caso de abuso en la justicia militar. Al escucharla, Ferraro se desplomó en su asiento. ¿Por qué? Yo, murmuraba, perdido. En la audiencia, hubo suspiros de alivio y aplausos. Sofía y el general Vidal se tomaron de la mano. La larga batalla había terminado. El juicio no se detuvo en el castigo de Ferraro. A raíz del caso, el ejército se enfrentó a una reforma masiva.
El jefe del regimiento condorandino fue relevado de su cargo por responsabilidad de mando, y otros oficiales que toleraron los abusos recibieron sanciones severas. El médico que inicialmente ignoró la solicitud de evacuación fue investigado por negligencia. El Ministerio de Defensa creó la Comisión para la Innovación de la Cultura Militar y Protección de los Derechos Humanos del Personal. La comisión anunció reformas drásticas, un nuevo sistema de evaluación de mandos que incluiría el respeto a los derechos humanos, un sistema de supervisión externo con expertos civiles, un protocolo de protección de víctimas con asistencia legal y psicológica inmediata, y educación obligatoria en igualdad de género para todo el personal. El general Vidal fue clave en la elaboración de estas reformas. Su experiencia personal dio un peso inmenso a sus propuestas. El martillo de la justicia no solo había caído sobre un criminal, sino sobre las prácticas corruptas y anticuadas del ejército. Fue un proceso doloroso, pero necesario para que la institución se convirtiera en una organización más sana y confiable. Después del juicio, Sofía salió del tribunal y miró el cielo azul. Su cuerpo todavía no era libre, pero sentía que las pesadas cadenas que oprimían su corazón se habían roto. La justicia existía. Y sintió un silencioso orgullo por haber sido parte de su restauración. La justicia había hablado, pero a Sofía le quedaba otra batalla, la lucha contra sí misma, el largo y arduo camino de la rehabilitación. Su cuerpo todavía se negaba a obedecer su voluntad. Actos cotidianos como usar cubiertos, escribir o abrocharse un botón eran desafíos enormes. La rutina diaria de rehabilitación le traía tanto dolor físico como una frustración infinita. Soy patética, no puedo ni hacer esto, se reprochaba un día, después de caer mientras intentaba caminar. Ella, que había corrido 20 kilómetros con equipo completo, ahora luchaba por dar unos pocos pasos. Fue entonces cuando su terapeuta le tendió una mano. Sofía, si hoy avanzaste 1 centímetro más que ayer, eso es un gran progreso. No te compares con los demás. Tu única competencia es la persona que eras ayer. Esas palabras le dieron valor. No me rendiré. Avanzaré, aunque sea un poco cada día. A su lado, siempre estaba su padre. El general Vidal dejó de lado el uniforme para dedicarse a la rehabilitación de su hija. Le preparaba la comida, la acompañaba a las terapias y por la noche le masajeaba las piernas cansadas. Lo hiciste muy bien hoy, hija. Estoy muy orgulloso. El cálido aliento de su padre fue su mayor fuente de fortaleza. También surgieron otros apoyos. Mucha gente, al conocer su historia, le enviaba cartas y regalos. Veteranos que habían sufrido abusos similares la visitaron, compartiendo sus experiencias y dándole ánimos. Gracias a vos, nosotros también encontramos el coraje para hablar. No estás sola. Estamos juntos en esto. Con este apoyo, Sofía se dio cuenta de que su dolor no era solo suyo. Comprendió que su experiencia podía dar esperanza a otros. Empezó a escribir, registrando sus vivencias. Al principio, teclear era una tortura, pero no se rindió. Sus escritos se difundieron en línea y resonaron profundamente en mucha gente. Junto con la rehabilitación física, comenzó la mental. Con terapia, luchó para superar el estrés postraumático. Las pesadillas continuaban, pero ya no se dejaba atrapar por ellas. El camino era largo, pero ella se levantaba una y otra vez. Ya no era la sargento de acero, pero estaba renaciendo como un ser humano aún más fuerte, Sofía Rojas. Sus pasos eran torpes y lentos, pero siempre hacia adelante. De las cenizas de la desesperación, estaba cultivando nuevos brotes de esperanza. Finalmente, Sofía fue dada de alta. Aún necesitaba ayuda para caminar, pero podía valerse por sí misma. Se retiró oficialmente del ejército. El día de su retiro, al devolver su uniforme, sintió una mezcla de emociones. El sueño de su vida había terminado, pero se sentía extrañamente en paz. Una puerta se había cerrado, pero otra se estaba abriendo. Tenía una nueva misión. Junto a su padre, fundó el Centro de Derechos Humanos para el Personal Militar,
una organización sin fines de lucro para ayudar a soldados y sus familias que habían sufrido abusos. El general Vidal invirtió sus ahorros y su pensión en el centro, y Sofía se convirtió en su directora. Las solicitudes de ayuda llegaron de todo el país. Padres que buscaban justicia por la muerte de sus hijos, madres cuyos hijos sufrían acoso, veteranos sin compensación por sus heridas. Sofía escuchaba sus historias, empatizando desde su propia experiencia. Creó una red de abogados, psicólogos y periodistas para ofrecer apoyo legal, terapia y visibilidad. En su silla de ruedas, visitaba el Congreso y el Ministerio de Defensa, luchando por nuevas leyes y llevando la voz de las víctimas a los pasillos del poder. Al principio, la veían como una presencia incómoda, pero su sinceridad y sus argumentos lógicos comenzaron a ganar respeto. Ya no era la víctima de un abuso. Era una activista, una guerrera que luchaba por los derechos humanos en el ejército argentino. Su voz, aunque a veces arrastrada, tenía más fuerza que la orden de cualquier general. Un día, llegó una carta al centro. El remitente era Damián Ferraro, desde la cárcel. En ella, pedía perdón, admitiendo tardíamente su culpa. Sofía la leyó en silencio. Ya no sentía odio ni ira hacia él. No respondió. El perdón, pensó, no era algo que ella pudiera otorgar, sino algo que él debía ganarse a sí mismo a través de una vida de verdadero arrepentimiento. Su mirada estaba fija en el futuro. Tenía demasiado trabajo por hacer. Su lucha continuaría hasta el día en que todos los jóvenes que cumplieran con su deber patrio fueran tratados con respeto y volvieran sanos a casa. Esa era su nueva misión, su razón de vivir. El centro se convirtió en una comunidad donde las víctimas se curaban mutuamente. En las reuniones semanales, compartían sus historias. Un joven veterano confesó haber perdido casi toda la audición por las golpizas de sus superiores. Una madre lloró al contar cómo la unidad intentó encubrir el suicidio de su hijo como un problema personal. Al compartir su dolor, encontraron consuelo y una fuerte sensación de solidaridad. No estamos solos. Sofía también se curaba en el proceso. Al empatizar con el dolor de los demás, sus propias heridas comenzaron a sanar. Ya no era la víctima desafortunada, sino una persona más grande, capaz de consolar a otros. Un día, recibió una visita especial, los soldados de su antigua compañía. Atormentados por la culpa, finalmente encontraron el valor para buscarla. Sargento, lo sentimos mucho. Si hubiéramos tenido un poco más de coraje. No la protegimos. Se inclinaron ante su silla de ruedas, llorando. Sofía le sonrió cálidamente. No, levántense. Entiendo perfectamente sus sentimientos. En esa situación, era difícil para cualquiera intervenir. No se culpen. El simple hecho de que hayan venido significa mucho para mí. No sentía rencor. Los veía como otras víctimas de un sistema violento. A partir de ese día, se convirtieron en voluntarios del centro, ayudando a otros y, a su manera, saldando su deuda con el pasado. Las heridas se curan con otras heridas. Y en ese centro, el milagro de la curación estaba ocurriendo. El general Vidal parecía llevar una vida tranquila después de su retiro. Llevaba a su hija al centro cada mañana, hacía las compras y preparaba la cena. La gente pensaba que el general de 3 estrellas se había convertido en un simple padre. Pero su lucha no había terminado. En silencio, lideraba una revolución. Se reunía con generales más jóvenes, aconsejándolos. Los soldados de hoy no son como los de nuestra época. El liderazgo autoritario ya no funciona. Tienen que comunicarse, respetarlos. Sus palabras calaban hondo. En la sombra, seguía impulsando el cambio. Sofía se enteró de esto por un oficial que visitó el centro. Su padre sigue siendo el soldado más fuerte, guiándonos por el camino correcto. Esa noche, encontró el estudio de su padre lleno de libros sobre derechos humanos, psicología y liderazgo. Sobre su escritorio, había notas detalladas sobre las leyes que ella impulsaba.
Su padre nunca había dejado de luchar. Lo vio dormido en el sofá, con el pelo completamente blanco. El hombre cuyos anchos hombros la habían protegido toda su vida ahora parecía un poco más pequeño. Se acercó y lo cubrió con una manta. Ahora era su turno de protegerlo. Padre e hija, camaradas en la misma lucha, estaban cambiando el mundo, lenta pero firmemente. Un día de primavera, Sofía fue invitada a dar una conferencia en el Colegio Militar de la Nación. Hablaría a los futuros oficiales sobre el verdadero espíritu militar y los derechos humanos. El lugar estaba lleno de recuerdos, buenos y malos. Aceptó, creyendo que era la mejor manera de prevenir futuras tragedias. Cuando apareció en el escenario en su silla de ruedas, cientos de cadetes guardaron silencio. Contó su historia con una honestidad brutal. La verdadera fortaleza no proviene de pisotear a otros, sino de un corazón cálido que protege al débil y ayuda a un camarada caído. Los soldados que comandarán son los hijos y hermanos de alguien. Respeten su dignidad. Ese es el verdadero espíritu militar que la patria espera de ustedes. Su discurso fue recibido con una ovación. Al salir, una mujer de mediana edad se le acercó. Su rostro estaba demacrado, sus ojos llenos de una profunda tristeza. Disculpe. ¿Es usted Sofía Rojas? Sí, soy yo. ¿Quién es usted? La mujer bajó la cabeza. Soy la esposa de Damián Ferraro. El nombre la golpeó como un puñetazo. La esposa del hombre que había destrozado su vida. No supo qué decir. Lo siento mucho, continuó la mujer, con lágrimas en los ojos. Vengo a disculparme en nombre de mi esposo. Les causamos una herida que nunca sanará. Intentó arrodillarse, pero Sofía la detuvo. Por favor, no haga eso. Usted no tiene por qué disculparse. El pecado de mi esposo también es mi pecado. No sabía que era un monstruo. Después de que todo salió a la luz, mi mundo se derrumbó. Contó cómo tuvo que mudarse con sus hijos para escapar del juicio social, cómo vivía cada día como una criminal. Ella también era una víctima. Sofía escuchó en silencio. El hombre que había sido el objeto de su odio tenía una familia que también sufría. Le entregó un sobre con dinero que ella y sus hijos habían ahorrado. Por favor, úselo para las víctimas. Sofía no podía aceptarlo. Le devolvió el sobre. Agradezco el gesto, pero este dinero es para usted y sus hijos. La mejor forma de expiar es asegurarse de que crezcan para ser buenas personas. Les deseo lo mejor a usted y a sus hijos. Fue el mayor consuelo, el mayor perdón que podía ofrecer. La mujer rompió a llorar desconsoladamente. En el camino de regreso, Sofía reflexionó sobre la complejidad de la tragedia. Pero incluso en esa oscuridad, vio un rayo de esperanza, la posibilidad de la comprensión, la compasión y el perdón. Pasaron varios años más. El ejército argentino cambió. El Centro de Derechos Humanos prosperó y la cultura militar mejoró notablemente. La vida de Sofía también cambió. Gracias a años de esfuerzo, finalmente pudo caminar sin ayuda. Se convirtió en una de las activistas de derechos humanos más influyentes del país. Su historia inspiró películas y libros. Pero su vida siguió siendo sencilla. Un claro día de otoño, visitó con su padre el lugar donde había estado el regimiento condorandino. La base ya no existía. Se paró en el claro que una vez fue la plaza de armas. Papá, aquí fue donde conocí a Ferraro. Y también donde aterrizaste con el helicóptero. Sonrió con nostalgia. El recuerdo ya no dolía. Su padre, ahora un anciano de pelo blanco, la abrazó. Cuando recibí tu llamada ese día, sentí que el mundo se acababa. Pero ahora pienso que ese no fue el día del final, sino el día en que todo comenzó de nuevo. Sí, papá. Yo también lo creo. En ese momento, su teléfono sonó. Era un joven activista del centro. Directora, buenas noticias.
La ley de esclarecimiento de muertes en el servicio militar que impulsamos acaba de ser aprobada en el Congreso. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Años de esfuerzo daban fruto. Su voz tembló de alegría. Entendido. Deciles a todos que hicieron un trabajo increíble. Ya voy para allá. Colgó y miró al cielo, con lágrimas en los ojos. Lágrimas de gratitud y alegría. Ya no era soldado, pero estaba defendiendo a su país de una manera más poderosa. Sus alas rotas habían vuelto a crecer, listas para volar más alto. Sofía, como su nombre en español, había superado la oscuridad para abrir su propio cielo. Y bajo ese cielo, su sueño de que ningún joven volviera a ser herido se estaba haciendo realidad. Su lucha y su vida continuarían. Brillando, como el cielo despejado. En la prisión, un hombre miraba las noticias en un televisor viejo. En la pantalla, una mujer respondía a los periodistas con confianza. Era Sofía Rojas. La mujer que había intentado destruir no se había roto. Se había convertido en algo más fuerte, más grande. El hombre, Damián Ferraro, sonrió débilmente. Una sonrisa de autodesprecio, pero con un matiz de asombro. Comprendió, demasiado tarde, que lo que había intentado romper no era una mujer, sino la dignidad humana y la fe en la justicia. El verdadero acero estaba en ella. Apagó el televisor y se enfrentó a su larga condena. A esa misma hora, en la terraza del centro, Sofía celebraba con sus colegas. «Directora, ¿cuál es su próximo objetivo?», le preguntó un joven. Ella miró el cielo estrellado. «Supongo que seguir haciendo lo que hacemos, un día a la vez. Y tal vez, el mundo se volverá un poco mejor». Más tarde, sola, contempló las luces de la ciudad. Sabía que su camino era largo. Pero ya no tenía miedo. A su lado estaban su padre y sus compañeros. Y dentro de ella, una voluntad de hierro. Se plantó firmemente sobre sus dos pies y susurró al cielo nocturno. «El acero no se rompe».